estatal ciudadano previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. Muchísimas gracias, presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeras, compañeros diputados, a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Y hoy quiero saludar especialmente a la maestra Sandra Fabiola Alanís Pérez Bertis y al maestro Ángel René Pérez Herrera. Ellos vienen en representación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Israel Espíndola en representación de la senadora Delfina Gómez. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. A Pedro Ignacio Mandujano Sanabria, también muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, compañeras, compañeros. Honorable Asamblea, la 61ª legislatura encomendó a la Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición expedir la convocatoria pública y sustanciar el procedimiento para elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. En acatamiento del mandato conferido a la Comisión Legislativa y con apego al procedimiento acordado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 72 bis y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo señalado en los artículos 73, 78, 79 y 80 del reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para atender lo establecido en el artículo 34 en la Ley en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. Número 1. Con fecha 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 2. El 23 de diciembre de 2019 se publicó en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el decreto número 113, por el que se expide la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México, entrando en vigor el día siguiente, según dispone el artículo primero transitorio de dicho decreto. 3. El artículo 33 de la Ley en materia de desaparición establece que el Consejo Estatal Ciudadano es un órgano ciudadano de consulta de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, que forma parte del mecanismo estatal de coordinación en materia de prevención, investigación y búsqueda de personas. 4. Conforme al artículo 34 de la Ley en materia de desaparición, el Consejo Estatal Ciudadano está integrado por 1. Un familiar de personas desaparecidas por cada una de las 8 regiones del Estado siguientes. Inciso A, región centro. B, región oeste. Región noroeste, región norte, región este, región sureste, región noreste y región nor-noreste. 2. Dos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, con conocimiento en la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se garantizará que uno de los especialistas siempre lo sea en materia forense. Y 3. 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, que en este caso únicamente se elige a un representante. Número 5. El artículo citado en su párrafo segundo dispone que las y los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por la legislatura del Estado, previa consulta pública y con la participación efectiva y directa de las organizaciones de familiares,
de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas de desaparición y expertos en las materias de la ley. Asimismo, los párrafos tercero y cuarto del artículo señalado indican que quienes integren el Consejo Estatal Ciudadano serán renovados de manera escalonada. La duración de su función será de 3 años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como persona servidora pública. Número 6. El artículo 35 de la Ley en materia de desaparición señala que las y los integrantes del Consejo Estatal ejercerán su función en forma honorífica y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño. Número 7. En reunión de fecha 8 de agosto del presente año, la Junta de Coordinación Política acordó remitir a la Presidencia de la Comisión Legislativa para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición 2 oficios signados por María Sol Berenice Salgado Ambros, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, secretaria técnica del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de prevención, investigación y búsqueda de personas y miembro permanente del Sistema Nacional de Búsqueda, a fin de expedir e implementar las acciones correspondientes a la convocatoria pública para elegir 6 miembros del Consejo Estatal Ciudadano, por haber renunciado 2 integrantes a su cargo y 4 por próxima conclusión de sus funciones. En términos de lo dispuesto por los artículos 33 y 34 de la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado libre y soberano de México. Del contenido de los oficios citados se informa que los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano que renunciaron a este órgano fueron Edgar Ramírez Valdés, especialista en la protección y defensa de los derechos humanos, y Alberto Ortega Madrid, especialista en materia forense. Asimismo, quienes concluyen su cargo son Alma Viviana Villalba Ceballos, de la región Centro, y Enrique Antonio González Méndez, de la región Noroeste, así como Martín Villalobos Valencia, de la región Nor-Noreste, todos ellos familiares de personas desaparecidas. Por lo que hace a representante de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, termina su encargo Valentina Peralta Puga. Lo anterior se corrobora con el decreto número 188, por el que se eligen integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado libre y soberano de México, expedido por este Poder Legislativo y publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 25 de septiembre de 2020. Número 8. Conforme al decreto mencionado en el considerando 2, las regiones citadas en el párrafo anterior se componen por los municipios siguientes: Región Centro, Almoloya de Juárez, Calimaya, Lerma, Metepec, Mexicalcingo, Toluca y Sinacantepec. Región Noroeste, Acambay, Aculco, Amanalco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Coyotepec, Cuautitlán, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Melchor Ocampo, Morelos, Nicolás Romero, Otzoloapan, Polotitlán, San Felipe el Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Temoaya, Teoloyucan, Timilpan, Villa de Allende y Villa Victoria. Nor-Noreste, Acolman, Atenco, Ecatepec, Nextlalpan, Tezoyuca y Tonanitla. Número 9. Por acuerdo de la Comisión para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición de la 61ª legislatura, bajo los plazos y términos que consideró pertinentes, tomando de base los fundamentos y consideraciones anteriores, fue emitida la convocatoria pública para elegir a los 6 integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado libre y soberano de México, en la que se determinó objeto de la convocatoria: perfiles y selección de aspirantes, requisitos documentales para el registro de aspirantes,
del plazo para la entrega y recepción de requisitos documentales, la revisión de los requisitos, los criterios de idoneidad de las propuestas, la selección e integración de las propuestas, la integración de las propuestas, el nombramiento, la protesta de ley, la transparencia, los recursos, disposiciones generales y los casos no previstos. Número 10. Es el caso que la Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición registró 8 aspirantes de familiares de personas desaparecidas, 2 aspirantes con el carácter de especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, y 3 aspirantes representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. 11. La Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, el 28 de octubre de 2022, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación disponibles y de forma presencial, entrevistó a 13 aspirantes. Número 12. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 15 minutos y se realizaron con sujeción al formato y horario que determinó la Comisión Legislativa, y tuvo como finalidad que la o el entrevistado expresaran los motivos por los cuales se interesaban en ocupar el cargo al que aspira y las razones que justificaran su idoneidad, tomando en cuenta los requisitos que establece el artículo 34 de la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. Es oportuno precisar que el aspirante hizo su presentación y en atención a su representación en orden descendente, cada uno de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para formularles una pregunta conducente para evaluar los criterios de elegibilidad. Las entrevistas favorecieron el conocimiento directo de las y los aspirantes y aplicaron la información, fortaleciendo los elementos objetivos que sirvieron de apoyo para la determinación de la Comisión Legislativa. Número 13. Desarrollar las entrevistas de las y los aspirantes el día 16 de noviembre del año en curso, en sesión pública, celebrada en modalidad mixta, en términos del artículo 40 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, determinó las personas que resultaron idóneas y cumplieron los requisitos de elegibilidad previstos en la convocatoria para elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México. 14. En cumplimiento de lo mandatado por la 61ª legislatura, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2022, las y los integrantes de la Comisión Legislativa, considerando los criterios de elegibilidad siguientes. 1. Para las familias de personas desaparecidas, tener experiencia en búsqueda, tener experiencia en acompañamiento a otros familiares y conocimientos básicos del marco jurídico, procedimientos, protocolos vinculados a la materia de desaparición. Por lo que hace a especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos o en materia forense, tener como conocimiento profundo del marco jurídico, procedimientos, protocolos vinculados a la materia de desaparición, tener conocimiento en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, conocimiento especializado en materia de búsqueda y forense, según corresponda, y conocimiento del contexto del Estado de México en materia de desaparición. Por lo que hace a representantes de organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos, tener experiencia y capacidad en la promoción y defensa de los derechos humanos, conocimiento del contexto del Estado de México en materia de desaparición, tener experiencia en búsqueda y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, conocimiento amplio también del marco jurídico, procedimientos, protocolos vinculados a la materia de desaparición, así como habilidad para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. En este contexto, integramos el listado de las personas seleccionadas para ser integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
del Estado de México y en su oportunidad ser propuestos por conducto de la Junta de Coordinación Política para que la legislatura resuelva lo que considere pertinente. 15. Reconocemos el interés y la participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de los especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, así como de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que formularon las propuestas y que mucho contribuyeron en esta importante encomienda pública. 16. La Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, en la atención de sus tareas, actuó con apego a la ley y a lo acordado por la 61ª legislatura, facilitando el procedimiento de consulta pública mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación y medios electrónicos, que agilizaron especialmente la recepción de requisitos documentales, así como el desarrollo de las entrevistas a las y los aspirantes. Asimismo, nuestra actuación garantizó la máxima transparencia y participación plural y democrática, permitiendo libre expresión de cada uno de los participantes, y cuidó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y documentales presentados, los escritos de expresión de razones o motivos, los datos curriculares, el perfil profesional y la experiencia en la materia. 17. Destacamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que el Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México es un elemento esencial de la participación ciudadana en materia de búsqueda de personas. Sus recomendaciones y propuestas deberán ser consideradas por las autoridades del mecanismo estatal de coordinación en materia de prevención, investigación y búsqueda de personas, fundamentalmente la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. En tal sentido, es indispensable que cumplan con el perfil para ocupar y desempeñar tan importante encomienda. Resolutivos. Primero, se tienen por cumplidas en lo conducente las etapas de procedimiento encomendadas a la Comisión Legislativa para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición, para elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México, conforme al presente dictamen y proyecto de decreto que como parte de los trabajos ha sido elaborado. Artículo 2. Se adjuntan el proyecto de decreto para que la legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el Estado Libre y Soberano de México, y con motivo de la selección de integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en esta ley, previa consulta pública y con la participación efectiva y directa de las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de la ley citada, se eligen a las personas de los sectores, regiones, perfiles y duración del cargo siguientes. Por lo que hace al primer sector de familiares de personas desaparecidas. Región Centro, de los municipios de Almoloya de Juárez, Calimaya, Lerma, Metepec, Mexicalcingo, Toluca y Sinacantepec, se elige a Itzel Denise Arismendi Mondragón, quien ocupará el cargo por 3 años. Número 2, Región Noroeste, que incluye los municipios de Acambay, Aculco, Amanalco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Coyotepec, Cuautitlán, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Melchor Ocampo, Morelos, Nicolás Romero, Otzoloapan, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Temoaya, Teoloyucan, Timilpan, Villa de Allende y Villa Victoria, se elige a Gisela Ochoa de León, quien durará en su encargo 3 años. Por lo que hace a la región nor-noreste,
de los municipios de Acolman, Atenco, Ecatepec, Nextlalpan, Tezoyuca y Tonanitla, se elige a Graciela Villagómez Rodríguez, quien durará en su encargo 3 años. Segundo sector, de especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos o en materia forense, se selecciona a Yuritsi Castañeda Ulloa como especialista de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos. La duración de su encargo será por 3 años. Así como a Arelia Zenet Monroy Montes como especialista en materia forense y la duración de su cargo será también por 3 años. Por lo que hace al tercer sector, representante de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Se nombra a Maribel Cruz Holguín, quien durará en su encargo 3 años. Artículo 3. Previa discusión y en su caso aprobación por la legislatura, publíquese el decreto correspondiente. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 16 días del mes de noviembre del año 2022, y firman todas las integrantes de la Comisión Legislativa para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputada Bastida. Leído el dictamen con sus antecedentes, pido a quienes estén por su turno a discusión se sirvan levantar la mano. Abro la discusión en lo general y pregunto a las diputadas y los diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. Para recabar la votación en lo general, pido a la Secretaría abre el sistema de votación hasta por 2 minutos. Si alguien desea separar algún artículo en lo particular, por favor comunicarlo. Ábrase el sistema de votación hasta por 2 minutos. ¿Alguna diputada o diputado hace falta de emitir su voto? El diputado Lamas, ¿a favor? Diputado presidente, el dictamen y el proyecto de decreto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se tiene por aprobados en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. Se declara también su aprobación en lo particular. Se encuentran presentes quienes han sido designados al Consejo Estatal Ciudadano, por lo que puede desarrollarse su propuesta constitucional. Pido a la Junta de Coordinación Política les acompañe al frente de este estrado.
Pido a los asistentes se sirvan poner de pie. Honorables integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente con los deberes de su encargo? Sí, protesto. Si no lo hicieren así, la nación y el Estado se los demanden.